Bienvenidos otra vez aquí a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy, este día, hermanos, quiero hablar con ustedes tocante la fe en el Cordero. La fe en el Cordero, hermanos. La tema de hoy es ¿tomó fe para ser libertados esa noche? Vamos a hablar de la historia de cuando los israelitas salen huyendo de Egipto. Y hermanos, quiero hablar tocante las imágenes que Dios nos enseña, pues como hemos estado enseñando, ¿verdad? Por medio de todo el libro de Éxodo. En todo el Antiguo Testamento vemos que apunta a Cristo. Vemos, hermanos, imágenes que nos enseñan la obra y el plan de salvación de Dios y cómo Él va a obrar en la vida de sus hijos. Y hoy, este día, vamos a hablar un poco de eso. Confianza en el Cordero. Confianza en el Cordero. Hermanos, aquí en Éxodo capítulo 12, el versículo 21 al 28, nos dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificar la Pascua. Y tomar un monajo de egipcio, y mojándolo en la sangre que estará en un lebrío, y untar el dentil y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dentil y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatua para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermanos, esa noche hizo falta fe para ser entregados. Los egipcios pensaban que todas estas cosas eran una tontería, pero la palabra de Dios había hablado y eso era suficiente para Moisés y su pueblo. Por favor, tengan en cuenta que el pueblo fue salvado por la sangre y asegurado por la palabra. En Éxodo capítulo 12, el versículo 12 nos dice así: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Sin duda, hermanos, muchos de los judíos estaban seguros bajo la sangre, que no se sentían seguros, igual que hoy tenemos santos que dudan de la palabra de Dios y temen por su salvación. Dios hizo exactamente lo que dijo que haría, y los egipcios instaron a los judíos y abandonaron la tierra tal como Dios les dijo. Hermanos, hay mucha gente hoy en día, muchos hermanos cristianos, que son salvos por la sangre, están bajo la sangre, son salvos, pero por alguna razón siguen dudando su salvación. Piensan que por sus malas obras, piensan por sus malos pensamientos, cualquier cosa, hermanos, que ya no son salvos o que no son salvos. Hermanos, el problema es que dudamos la palabra de Dios. Dios en su palabra, cuando usted y yo nos enfocamos en la palabra de Dios y empezamos a creerla, tomarla por lo que es, que son verdades de Dios, porque Dios no puede mentir y Dios no da falsas promesas, hermanos. El problema que tenemos es que usted y yo no nos enfocamos en las cosas de Dios. No nos enfocamos, hermanos, en la palabra de Dios. Queriendo decir esto, hermanos,
Estudie lo que la palabra de Dios dice tocante la salvación y le garantizo, si usted empieza a orar y pedirle al Señor que le dé entendimiento de la palabra de Dios y hermanos que le dé el poder de la palabra de Dios, va a ver que ya no va a dudar su salvación. Vamos a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, el versículo 1 al 3, y nos dice así: Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejaré ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina aljas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y los ojos del pueblo. Dios no llegó ni un día tarde, hermanos. Tenemos que entender, así como Dios lo dijo, así como lo explicó, así fue la cosa. Así se cumplió la palabra de Dios. Segundamente, hermanos, tenemos que ver que el cordero debe ser honrado. Hermanos, estoy hablando del cordero que se utilizó en esta noche, que sabemos que sale siendo una imagen de Cristo. Ese cordero, hermanos, representa a Cristo en la cruz. El cordero Cristo debe ser honrado. Vamos aquí a Éxodo capítulo 12 y el versículo 13. Dice, hermanos, ¿qué quiere dar a explicar con eso? Mire, hermanos, ese cordero es una imagen, y si usted empieza a estudiar todas las cosas, todos los pasos que tomaron para hacer el sacrificio, va a ver, hermanos, que es una imagen del sacrificio de Cristo, que Él murió por nosotros. Ser honrado no quiere decir, hermanos, que dicen, oh, sí, yo honro al Padre, yo honro al Hijo, así por palabra, sino que la palabra honrar trae dos cosas, trae obediencia y trae reverencia. Hermanos, eso de obedecer la palabra de Dios así con enojos y con quejas y todo eso, hermanos, eso no es honrar. Así como sus padres le dicen, acuérdense, la palabra del Señor nos dice, honra a tu madre y a tu padre. Le dicen, vaya y lave los trastes, mijo o mija, sea lo que sea. Lave los trastes y ahí va usted haciendo o quejándose. Ay, a mí no me gusta lavar trastes y que esto y que el otro. Y como quiera lo hace. Eso no es honrar. Obedeció, pero eso no es con honra, no reverencia, hermanos. En Éxodo capítulo 12, el versículo 13 nos dice así: Y la sangre os será por señal a las casas donde vosotros estáis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortanda cuando hiriera la tierra de Egipto. El cordero había muerto por el primogénito. Ahora el primogénito pertenece a Dios. Los judíos eran un pueblo comprado, así como nosotros somos el pueblo comprado por Dios. En Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 18 al 20 nos dice así: Oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La nación honraría para siempre al Cordero entregado a su primogénito, a su mejor ser, al Señor. Las manos, los ojos, la boca le serían dados para su servicio. En Éxodo capítulo 12, el versículo 9 nos dice así: Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Simplemente esto.
La razón que tenía que ser asada en el fuego era porque el fuego representa el sacrificio de Dios, lo que Dios sufrió, el sufrimiento de Dios en la cruz. En Éxodo capítulo 17 y el capítulo 18 nos habla de cómo Dios guió a su pueblo. Dios guía a su pueblo, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Y vemos aquí, hermanos, que Dios guió a su pueblo no por el camino más cercano, sino por el camino que era mejor para ellos. Así como nosotros, hermanos, Dios nos guía, a veces vamos por un camino que no queremos ir, pero Dios sabe que ese es el camino mejor y apropiado para nuestras vidas, para poder cumplir la voluntad de Dios. Tal como lo hace hoy, por medio del Espíritu Santo nos guía y nos envía, hermanos, a los lugares en cual Él tiene un propósito para usted y para mí. Así, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vemos, hermanos, que el pilar era una nube de día y un fuego de noche. Dios siempre deja clara su voluntad a quienes están dispuestos a seguirlo. En Juan capítulo 7, el versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Sí, hermanos, cuando usted y yo buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas y cuando buscamos, hermanos, que Dios nos guíe, Él nos va a enseñar por medio de su palabra la voluntad de Él y las doctrinas de Él, lo que es apropiado que usted y yo conozcanos de Él para aprender quién es Él. Dios nos salva, nos alimenta, nos guía y nos protege, y sin embargo hacemos tan poco por Él. Josué sabía en qué creía y dónde pertenecía. Su tumba en Egipto fue un recordatorio para los judíos que algún día Dios los liberaría en los huesos de Josué. En Génesis capítulo 50, el versículo 24 al 26 nos dice así: Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José en la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos a Josué, el libro de Josué, capítulo 24, y el versículo 32, y nos dice así: Y enterraron en Sequim los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Sequim, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, el versículo 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, les leí estos versículos por esta razón. Cuando usted y yo estamos confiados en la palabra de Dios, estamos confiados en la voluntad de Dios, hermanos, vamos a ver que las promesas de Dios, que Dios nos hace, que Dios nos da por medio de su palabra, que son verdaderas. Muchos años atrás, Dios había hablado con Josué y le había dicho todo esto, todo lo que iba a pasar. Habló con Abraham. Si leemos en la historia de Abraham, hermanos, cuando Dios llama a Abraham, Él explica todo lo que iba a suceder. Y les dice, por 400 años esta nación va a sufrir, que los judíos van a sufrir, van a pasar unas cosas difíciles. Pero luego los voy a sacar de allí, los voy a llevar a la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido. Y cuando Josué confió en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y se dio cuenta, ¿verdad?, por medio de estudiar o conocer las historias, porque su papá le decía de chiquillo lo que sea. Hermanos,
empezamos a ver, hermanos, que Josué aquí tenía una confianza por medio del Espíritu de Dios y por medio de las promesas de Dios, la palabra de Dios, que él un día iba a salir de la tierra de Egipto. Él iba a morir ahí, iba a ser enterrado, pero un día Dios iba a recordar, como se dice, se iba a recordar del pueblo y los iba a sacar de ahí. Y dijo, cuando los saquen, llévense mis huesos. No quiero estar enterrado aquí, porque están en mi tierra es allá donde es la tierra prometida. Hermanos, eso también, les voy a decir algo. Eso de los huesos de Josué o de José es una imagen del rapto. Entiendan eso, hermanos. Es una imagen del rapto. Así como dice que primero los muertos van a levantarse y luego los que quedamos. ¿Verdad? Ese que no lo estoy diciendo bien, pero acuérdense, mi español no es muy bueno, hermanos. Quiero darles lo mejor que puedo, pero también, pues, discúlpenme, ¿ok? Miren cómo es esta historia. Así como los huesos salieron y fueron a la tierra prometida, hermanos. Así también los que están muertos en Cristo y así como los que están vivos, vamos a salir de esta tierra de esclavitud y ir a dar allá con Dios en la tierra prometida. Hermanos, hasta la próxima y que nos vuelvan a encontrar otra vez por medio de podcast. Sean bendecidos, díganle a alguien de Cristo y como siempre les digo, hermanos, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Bendiciones.